Hola a todos, ¿cómo están? En el presente video vamos a ver la parte de variación P por Q dentro del módulo de análisis. Para eso lo que hice fue nutrir a la herramienta de distintos datos en planificación y en seguimiento para poder comparar. Obviamente este tipo de análisis cobra sentido cuando nosotros subimos a la herramienta datos para los campos P por Q. Si bien aquí en la tabla vamos a visualizar el importe, que es el producto de ambos campos, yo también puedo elegir, por ejemplo, ver la tabla en formato P por Q, en donde voy a ver que tanto el campo P como el campo Q tienen datos asociados. Bien. Lo mismo para la parte de los datos de seguimiento, dado que obviamente la comparativa va a tomar importancia cuando yo en ambas proyecciones tenga datos asociados a esos campos que pueda comparar y medir desvíos. Bien. Ahora bien, vamos a ir al módulo de análisis como para ver cómo funciona esta comparativa, ¿sí? Repasando un poco el resto de las solapas dentro de cada uno de los reportes, en evolución mensual yo voy a ver con una estructura predeterminada de reporte ciertos importes asociados a cada una de esas líneas para una proyección en particular, como en este caso, por ejemplo, que estamos viendo la proyección real, pero también podría verla relacionada al presupuesto. Bien. En comparaciones, por su lado, yo lo que voy a ver es desvíos, variaciones a niveles porcentuales o absolutos, pero en relación a importes, ¿sí? Allá la multiplicación, el producto de los campos P por Q. O directamente el importe si es que yo no asocio datos a los campos segregados de P por Q. Bien. Pero lo que vamos a ver específicamente en la variación P por Q es cuánto de esas variaciones del importe se justifica por el precio y cuánto se justifica por la cantidad, ¿sí? Para eso yo preparé en un spreadsheet, en un Excel mejor dicho, el cálculo de estas variaciones como para que vayamos entendiendo a qué va el reporte que nos expone Plica. Bien. Acá me traje cuáles son los datos que yo había subido proyectados a la herramienta con el campo P por Q y cuál es el importe resultante dentro de la herramienta y también lo que había subido para la proyección real. Bien, todo esto para un mes demo, que es el mes de enero del 2026, pero podría ser para cualquier periodo que nosotros asociemos dentro de la herramienta. Bien, lo que vamos a ver acá es que para cada una de estas cuentas, para cada uno de estos periodos, yo tengo una variación importe resultante, ¿sí? Que básicamente en mi caso yo tomé como referencia el real, entonces va a ser la diferencia entre el real y mi importe proyectado, ¿sí? Entre 100 y 240 que nos da este 140 negativo. Esto es lo que me va a exponer la solapa comparaciones. Sin embargo, si yo vengo a la solapa de P por Q, también me va a traer esa variación como referencia, así que es la que tenemos acá, la variación entre cada línea a nivel de importe, fíjense que es de 140, de 2340, que concuerda justamente con los valores que tenemos acá. Bien. Ahora, esta es la variación a nivel de importe. Lo que yo quiero medir en esta tabla es qué participación porcentual y absoluta tiene la variación del precio y de la cantidad sobre este importe, ¿sí? Acá tenemos el detalle entonces de cómo vamos a calcular eso. Bien, yo lo que quiero saber es, por ejemplo, en esta línea, de estos 140, cuánto corresponde a una variación en el precio y cuánto corresponde a una variación en la cantidad. Bien, entonces, lo que va a hacer Plica es decirme, bueno, voy a hacer la diferencia entre el precio real y tu precio proyectado y lo voy a multiplicar por tu cantidad proyectada. Así que este es el cálculo que estamos haciendo acá. Y cuando hablamos de la variación absoluta en la cantidad, voy a hacer la cantidad real menos la cantidad presupuestada por el precio real, ¿sí? Que es la forma, digamos, en la que se suelen calcular este tipo de variaciones. Entonces, fijémonos que como validación, la suma de la variación precio absoluta y la variación cantidad absoluta es igual a mi variación importe, ¿sí? 140.
Entonces, básicamente la explicación sería que 120 pesos de mi variación importe se explican por una modificación en el precio, mientras que otros 20 por una modificación en la cantidad. Bien. Y las variaciones absolutas lo que van a ver es de ese 140 cuánto porcentualmente se debe al precio y cuánto a la cantidad. Que esto sí ya es mucho más fácil de calcular, porque básicamente voy a medir qué peso tiene ese 120 absoluto sobre el 140 y cuánto este 20 sobre el 140, ¿bien? Obviamente que la sumatoria de ambas variaciones porcentuales me tiene que dar 100%. Entonces esto digamos que se lee como un 86% de mi variación importe se debe a el precio, que en este caso va a ser una caída en el precio seguramente, y otra parte, un 14% de esa variación se debe a una disminución en la cantidad. Bien. ¿Cómo se refleja esto en Plica? Bueno, de una manera muy similar. ¿Sí? Acá tenemos primero los valores reales que yo cargué en precio y cantidad en esa proyección real para enero y los que había cargado en el presupuesto. Bien, lo primero que se expone es la variación en importe a nivel absoluto y a nivel porcentual y luego en estas columnas de aquí se expone para cada periodo lo que veíamos recién de cuánto de mi variación porcentual se explica por el precio, cuánto por la cantidad y luego los determinados porcentajes que, como veíamos, en su sumatoria me tienen que dar 100%. Después, al igual que cualquier tabla pivotante que fuimos viendo a lo largo de la herramienta, tenemos la posibilidad de anidar las filas, las columnas o de aplicar filtros también. Pero lo importante es que nos quedemos con este diferencial que tiene esta tabla por sobre las demás que veníamos viendo en análisis, ¿sí? Entonces, repasando un poco el objetivo que también está mencionado acá, la variación en pesos del precio y de la cantidad indica cuánto de la variación del importe total en pesos se justifica por el precio y cuánto por la cantidad, mientras que la variación porcentual del precio y de la cantidad indica cuánto del 100% de la variación del importe se justifica por el precio y la cantidad. Bien, muchas gracias.